Bueno, noveno día del retiro. Estamos ya en el final. Y voy a leer 4 suttas cortitos, ¿sí? Del Samyutta Nikaya. Samyutta Nikaya son los sermones conectados temáticamente. Entonces cada capítulo es un tema. Entonces los elegí porque me parece que es interesante para la salida del retiro. Quiero traer el recuerdo de que se trabaja en el retiro y que esencialmente cuando uno está afuera está bueno que la mente siga de retiro, ¿sí? El primero que les quiero leer se llama Diligencia y es el número 17 del capítulo 3, ¿sí? Que se llama Kosalan Samyutta, que suelen ser discursos entre el rey Pasenadi y el Buda. El rey Pasenadi era el rey de Kosala y no alcanzó ningún estado supramundano. Dicen, según los comentarios, es un futuro Buda, un Bodhisattva. Digamos, recuerden que Pasenadi no le caía bien al Buda, pero su reina Malika de alguna manera lo fue llevando, y en este capítulo hay un montón de intercambios. Entonces el primero de todo que les quiero leer es el número 17.7, que se llama Diligencia, la diligencia, y dice así, están todos en inglés, así que ténganme paciencia porque por ahí algunas palabras no las traduzco o traduzco de alguna forma un tanto a veces no precisa, ¿sí? O media cuadrada la traducción, ¿sí? En Savatthi, sentado al lado, estaba el rey Pasenadi de Kosala y le dice al bienaventurado: ¿existe, venerable señor, una cosa el cual asegure las dos clases de bien, el bien presente en esta vida y el bien en la vida futura? Muchas gracias. Sí, hay una cosa, gran rey, que asegura las dos clases de bienestar. El bienestar presente en esta vida y el bienestar en la futura vida. Pero ¿qué es, venerable señor, esa única cosa? La diligencia, gran rey. Como si fueran las huellas, como si todas las huellas de todos los seres vivientes caminan dentro de la huella del elefante. La huella del elefante es declarada como la más importante, o la primera, por razón de su tamaño. La diligencia es una cosa que asegura, como la huella del elefante, las dos clases de bienestar. El bienestar en esta vida y el bienestar en la vida futura. Si uno desea vida larga y salud, belleza, el cielo y un noble nacimiento y una gran variedad de placeres, en una cuestión de sucesión, digamos, de importancia, el sabio alaba la diligencia en hacer hechos con mérito. La persona sabia que es diligente asegura las dos clases de bienestar, el bienestar visible en esta misma vida y el bienestar en la vida futura. El que presta atención logrando este bienestar es llamado una persona de sabiduría. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo con esto es: mediten. ¿Sí? Mediten. Cuando salgan del retiro, mediten. No descuiden la meditación. Entonces, todas las experiencias y a los estados que han llegado en este retiro se dio a la diligencia. Debido a que algunos de ustedes ya tienen experiencia en retiros y están practicando asiduamente, en este retiro lograron un gran avance. Y eso es muy importante, y eso es debido a la
diligencia, a la dedicación, al amor con el que practican. Y es muy importante que no pierdan de vista eso. Si ustedes quieren mantener esos estados de conciencia, esos yanas en su vida normal, tienen que meditar 3-4 horas por día. Si ese tiempo no está, 2 horas por día está muy bien. Es una buena práctica. 1 hora a la mañana, 1 hora a la tarde. Y si no, 1 hora por día también está bien. Pero está bueno que sea constante. Está bueno que sea constante, ¿sí? Para ustedes dos particularmente, aunque no tengan ganas. Tengan ganas, no tengan ganas, hay que sentarse igual. Para vos también. ¿Sí? En este sentido, las ganas y las no ganas en ustedes tres no es una cosa que está asociada a la verdadera satisfacción, sino a evitar el conflicto, es decir, evitar la sensación desagradable. Entonces no siento porque me voy a encontrar con lo que tenés en la cabeza. Pero la meditación es justamente el lugar donde se manifiesta esa sensación desagradable y donde uno la puede dejar ir. ¿Qué es la causa por la cual ustedes atravesaron el retiro y llegaron donde llegaron? Porque atravesaron eso, no reaccionaron a la sensación desagradable, la dejaron ir, no se identificaron y eso produce un considerable avance en la comprensión y en la meditación. Empezaron con meditaciones de 1 hora y terminaron con meditaciones de 2 horas y media, 3. Algo pasó en el medio. Algo muy bueno pasó en el medio. Entonces la meditación, como les decía al comienzo, abre a que sintamos. Nos abre a sentir, a no juzgar lo que estamos sintiendo, a aceptar lo que estamos sintiendo y simplemente no reaccionar a eso. ¿Sí? Entonces la diligencia es fundamental. Fundamental. Si ustedes practican con asiduidad y con dedicación, con mucho amor, van a ver que en el próximo retiro va a haber un cambio. Y eso se va dando así. Pero tiene mucho que ver con la práctica diaria. Mucho que ver con la práctica diaria. La práctica de la meditación sirve además porque después cuando ustedes están en la vida cotidiana con una mente más tranquila, les permite ver más fácil cuando la mente se va hacia se identifica con algo. Y eso hace temblar a la mente, la hace zozobrar. Y entonces eso, como la mente está calma y tiene suficiente trabajo, uno se da cuenta rápidamente que eso es sufrimiento. Empieza a diferenciar qué es lo sano y qué es lo no sano, mentalmente. Por eso, ¿no tengo ganas? ¿Por qué? Porque estoy muy cansado físicamente. Eso es una cosa. Anda a dormir. Cualquier otra excusa mental, sospechosa, tiene olor. Me pongo a ver una serie en vez de... Claro, lo sienten y después, si tienen ganas, ven la serie. Claro. ¿Sí? Tómenselo como... Ahora les voy a leer 2 sutas más que están en referencia a lo que les continúo. Tómenselo como una generosidad invaluable hacia ustedes mismos y un amor hacia ustedes mismos. No hay nada más amoroso ni más generoso que prodigarse una mente tranquila. Porque lo que uno va logrando es el contento y la felicidad donde sea que esté. Como dice el Sutta, el Majjhima Nikaya número 59, muchas clases de sensaciones, la felicidad es lo que sea que se presente de la manera que se presente. Miren qué forma rara de describir la felicidad. O sea, uno no pelea con lo que hay, está bien donde está. Pero eso hay que cultivarlo, ¿cómo? Todos los días. O sea que la felicidad requiere un cultivo, el contento requiere un cultivo, la ecuanimidad requiere un cultivo. No son cosas que se dan, no vienen de fábrica. A alguna gente le puede resultar más fácil, a alguna gente le puede resultar más difícil. Poco importa qué hace el de al lado, importa que yo trabaje. Entonces, si yo cultivo esa felicidad momento a momento, día tras día, me voy a sentir feliz, me voy a sentir alegre y voy a sentirme estable mentalmente. Y eso, no importa la edad que tenga, no importa la condición social que tenga, no importa el trabajo que tenga, me siento bien. Pero literalmente me siento con bienestar, no bien, bienestar físico y mental.
aunque la sensación física a veces no siempre es positiva. Todos nos enfermamos, todos tenemos nuestros achaques, ¿sí? Bien. Bien, ahora les voy a leer otro que se llama Querido. Querido, ¿sí? Este es el número 4 también del mismo capítulo 3, o sea, el 3-4, que dice así. En Sawati, sentado a algún lado, el rey Pasenadi de Kosala le dijo al bienaventurado: aquí, venerable señor, mientras yo estoy solo en reclusión, una reflexión se surgió en mi mente, que es la siguiente. ¿Quién se trata a sí mismo de manera amorosa? ¿Y quién se trata a sí mismo como un ser querido y quién se trata a sí mismo como un enemigo? Esa es la pregunta que se hace el rey, ¿no? ¿Quién se trata como un ser querido y quién se trata como un enemigo? Entonces, Bhante, venerable señor, se me ocurrió a mí. Aquellos que realizan mala conducta en cuerpo, habla y mente se tratan a sí mismos como enemigos. O sea, aquellos que rompen los preceptos. Inclusive ellos podrían decir que se tratan a sí mismos de manera amorosa, aunque rompan los preceptos, porque lo hacen para su propio beneficio, ¿sí? Pero ellos se siguen tratando como enemigos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón la persona que rompe los preceptos se trata como un enemigo? Porque ellos se tratan a sí mismos en la misma manera en la que un enemigo trata a un enemigo. Así. Un enemigo trata a un enemigo rompiendo los preceptos. Cada vez que uno rompe los preceptos, no importa al otro, te estás tratando a vos como un enemigo. Por lo tanto, ellos se tratan a sí mismos como un enemigo. Pero aquellos que realizan una buena conducta en cuerpo, habla y mente, se tratan a sí mismos como queridos. Inclusive ellos podrían decir que ellos se tratan a sí mismos como enemigos. ¿Entienden? O sea, alguien que se trata de manera querida puede dudar. Pero ellos se tratan como si fueran queridos. Se aman a sí mismos. ¿Por qué razón? Porque ellos se actúan hacia sí mismos de la misma manera que una persona amable trata de esa manera a otra persona amable. Es decir, que el acto amoroso de una persona hacia otra es amoroso, cuando vos tratás a alguien amorosamente. Cuando te autoirradias. Claro, entonces si vos no rompés los preceptos y actúas de manera amorosa, una persona amorosa que trata bien a otra persona amorosa, está actuando de manera amorosa. Lo está sintiendo en ese momento. Está sintiendo ese amor benevolente. Por lo tanto, se tratan a sí mismos como queridos. Muy bien, gran rey, le dice el Buda, ¿no? Y ahora el Buda dice una poesía. Si uno se trata a sí mismo como alguien querido, uno no debería atarse a sí mismo a la maldad. La felicidad no es fácilmente ganada para aquellos que actúan de manera equivocada, en este caso de manera malvada, ¿no? Cuando uno es alcanzado por el hacedor del final, es Mara, es un epíteto de Mara, la muerte. Uno puede descartar el estado de humano. ¿Cómo cada uno, qué puede cada uno verdaderamente saber que es suyo? Yo me perdí un poquito.
qué es lo que uno puede llamar verdaderamente como propio. Cuando alguien es alcanzado por el hacedor de la muerte, uno descarta, como si uno descartara el estado humano, es decir, se muere, ¿qué puede uno reclamar o llamar a uno como propio? ¿Qué se lleva a uno cuando uno se muere? ¿Qué te llevas? Los funerales vikingos vieron que cuando moría un rey vikingo, lo enterraban con el barco, con las armas. ¿En serio? Claro. Los egipcios Como si se lo llevara de Como esa se lo manera. llevara, inclusive a veces mataban a la mujer para que se fuera con la esposa. Ah, Dios. ¿Sí? A veces la misma esposa pedía que... Lo que lo sigue a uno, ¿qué es lo que lo sigue a uno? Como una sombra que nunca lo abandona. Muy bien. ¿Qué? El karma. O sea, lo que te llevas son los frutos de tus hechos. Claro. No te llevas nada material. Sos concebido solo y morís solo. Todos mueren pobres o ricos y nacen pobres o ricos. Ambos, los méritos y los deméritos, que el mortal hace en este mismo, aquí y ahora, eso es lo que realmente es propiedad de uno. Los actos. Eso es lo que uno se lleva cuando muere. Eso es lo que lo sigue a uno como una sombra que nunca lo abandona. Por lo tanto, uno debería hacer lo que es bueno como una recolección para la vida futura. Cuando hablamos de la vida futura no hablamos solamente de la vida que sigue, sino de dentro de 5 minutos, ¿sí? El instante siguiente. Los méritos se apoyan, son el soporte de los seres vivientes cuando ellos se surgen en otro mundo. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que es una manera bastante colorida de hablar de los preceptos y de la generosidad. y de la generosidad. ¿Sí? La mayor generosidad sigue siendo sentarse a meditar. Y un retiro es como un gran hecho de generosidad. El amarse a uno mismo, que fue esto un poco que vimos al comienzo del retiro, hacer el retiro con amor, sentarse a meditar con el amor benevolente presente, o la compasión, o cualquiera de los Brahma Viharas, la intención de eso es ablandar la mente, no ponerse en exigente, ponerse en tratar de llegar a la esquina, a ver quién corre más rápido, eso no es importante. Lo que es importante es cómo voy viviendo momento a momento, día tras día. ¿Sí? Esta cosa que se suele hablar, hay que estar en el presente, hay que estar en el presente, y te lo dicen con ese tono. No, la verdad que en ese presente no quiero estar. Dejar fluir. ¿Entendés? Claro, hay que dejar fluir. Y se ponen tan nerviosos, ¿entendés? Entonces tenemos que aclarar a qué llamamos presente. Presente es la sensación. ¿Qué es la felicidad o el bienestar en el presente? No reaccionar a la sensación. Eso es estar en el presente. ¿Con qué mente estoy en el presente? Entonces fíjense que, ¿por qué es esto? Porque como estoy en el presente y como dice el Dhammapada, así voy a vivir el futuro. ¿Qué dichoso ahora? Es dichoso en el futuro. No te preocupes por lo que vas a hacer dentro de un año, por lo que va a pasar. No te preocupate por ahora. Dedícate a la hora y trabajá sobre tu propio bienestar mental y físico. Ese bienestar, esa sensación de armonía, de estabilidad mental, ayuda a todo el resto de la gente. Porque no llevas conflictos, porque no te identificas con cosas que hacen en principio mucho daño, después puede haber otras identificaciones que cueste más soltarlas, ¿sí? Pero es muy importante eso.
Y eso hace que la conducta a través de los preceptos nos sirva un poco para darnos cuenta de que los preceptos no es moralina, sino cómo está la mente. ¿Cómo está la mente? ¿Cómo tengo la mente? Tengo la mente agitada, tengo la mente dura, algo pasa ahí. ¿Sí? Por ahí no rompo un precepto, pero por ahí el deseo sensual, el deseo de querer que pase una cosa es muy fuerte y eso es dañino. No rompes los preceptos, pero es uno de los problemas. O sea, el exceso de deseo sensual, como decía ayer el Sutta, el número 106, es un problema. Porque, ¿qué es un deseo sensual? Acá hay algo, una cosa más grosera y algo más fino. ¿Sí? Estar tratando de lograr todo el tiempo lo que yo quiero es un deseo sensual desbocado. Sea este. Comer, oír, oler, lo que quieran. Pero también lo que quiero con la mente. ¿Entienden? Lo que quiero con la mente es el deseo sensual, que cuando se vuelve una obsesión es muy destructivo. Lo que quiero con la mente te referís a... Quiero conseguir tal trabajo. Claro. Quiero conseguir tal cosa. Quiero lograr tal otra. Eso es un deseo sensual. Muy fuerte. Y es fabricante de muchísimos problemas. Porque además, como hemos visto en el retiro, es... gracias, Fabio. Es alimento para la opinión. Yo quiero esto porque me hace bien, porque lo que yo quiero siempre me hace bien. Y no nos estamos dando cuenta que entregarnos a eso y no hacerle 6 R's es muy peligroso. O sea, creemos que podemos tener cintura con eso. No se puede. No se puede. Una vez que el deseo sensual te agarró y se transforma en una obsesión, sos un títere. Sos un títere de eso. Y cuando te empuje, te va a empujar y te vas a encontrar haciendo algo y por ahí rompiendo los preceptos. Insultando, que es muy común entre los argentinos, el insulto fraterno, digamos, si se lo puede llamar así. El hablar de más sin prestar atención a cómo está la mente, sin pensar en lo que estoy diciendo. Entonces, es muy importante esto, y les nombro los deseos sensuales porque es un tema. Los deseos sensuales uno los disfruta, eso es correcto, pero son impermanentes. ¿Podemos disfrutar de una pizza? Podemos disfrutar de una pizza. Pero si mañana quiero pizza, si el lunes quiero pizza, si estoy pensando cuándo voy a comer lo que voy a comer, y eso se empieza a transformar en un asunto donde la cabeza me está yendo todo el tiempo, estoy diciendo algo muy inocente, eso es un problema. Pero ¿qué ocurre cuando es la chica que me gusta? O el chico que me gusta. Eso es un problemón. Eso es un problemón. Y la chica que me gusta o el chico que me gusta está en pareja. Típico. Yo no puedo decidir quién me gusta y quién no me gusta, pero sí puedo decidir qué hago con eso. Y eso es una enorme diferencia. Porque vos no estás negando lo que sentís, uno lo siente lo que siente. Digo, vos ves un jazmín, te gustó, y bueno, es una persona que te atrajo, es así. Pero después, involucrarse en una relación a sabiendas de que esa persona, por ejemplo, está en pareja, no, eso no se hace. No se hace porque vas a cosechar un montón de problemas y después te vas a ver en una tela de araña agarrado por todos lados y diciendo, ¿cómo llegué acá? Y de golpe pasó una cosa y alguien te ocultó algo porque estás teniendo una relación oculta y la persona que se involucra en una relación oculta tiende a ocultar. 3 o 4 meses después estás en una serie de problemas, de arrebatos emocionales, maltratando, rompiste los preceptos. Y tu vida es un infierno. ¿Quién tomó la decisión? Lo mismo un puesto de trabajo. Y cuando uno planifica algo... Cuando uno planifica algo, lo tiene que planificar una vez. A ver, me siento a planificar. Vamos a hacer esto, fantástico. Este es el plan. Después pasa la vida. Lo que no hago es, planifiqué. A los 2 minutos vuelvo a planificar. A la tarde vuelvo a planificar. Eso también es deseo sensual mental. Y es muy lastimoso, ¿viste?
trae mucho sufrimiento, porque la sensación esencial del deseo sensual, ¿cuál es? La deuda. Claro. La deuda, estoy siempre en deuda. Siempre me falta. falta, nunca tengo lo que quiero. Y como hoy conversamos con Adrián y con Pau, si ustedes piensan en todos sus años de vida, ¿cuándo realmente se sintieron satisfechos? Nunca. Algo es ahí nos tira una pista la vida. Si yo en 48 años de vida nunca me sentí satisfecho, y no sigas insistiendo. Pero es fuerte, digo, son cosas fuertes. Entonces, cuando ustedes están meditando y se sienten tranquilos, ahí empiezan a sentir de qué se trata el bienestar, la satisfacción momentánea. No dependiente del deseo sensual. Porque en ese momento la mente está tranquila. No hay avidez. Cuando entran en llano no hay avidez. ¿En Marjana tampoco? Ninguno. Por eso la mente en llana se llama mente liberada temporalmente. Y van sembrando semillas que tienen que ver con eso. Es así. Entonces tengan cuidado, ¿sí? Tengan mucho cuidado. Lo mismo con los trabajos. Con el hecho de ganar dinero. Ganar dinero está mal de ninguna manera. Tener mucho dinero está mal de ninguna manera. Está bien que tengan prosperidad económica. Es algo que está bueno. Lo que no está bueno es que esa prosperidad económica venga de la mano de una mente apretada, codiciosa, Quejosa. que termina haciendo daño a los demás. Eso no está bueno. Para ustedes, para su familia y para los que están alrededor de ustedes. Entonces, es muy importante esto, ¿sí? Fíjense que siempre estamos hablando de cómo está esto. En el retiro es fácil. Y fíjense que relativamente, porque los primeros 5 días están con el objeto de meditación, no, estaba pensando en bananas, con suerte. En realidad estaba pensando en el tercer círculo del infierno del Dante. Ya estaba cavilando, haciendo cosas raras, proyectando cosas que no sirven. Lo mismo con respecto a la salud. ¿Sí? Yo sé que la salud es un tema delicado para todos nosotros, porque tenemos la sombra de la muerte, pero es muy importante tratar la salud de la misma manera, con tranquilidad. Con tranquilidad. La mente tiene que estar en tranquilidad para poder tomar decisiones desde la tranquilidad, no desde el ansia de querer sacarse de encima la enfermedad, porque la enfermedad está ahí porque hay condiciones para que esté. No, es como un obstáculo, no sale si yo lo empujo. Va a ser abandonado si esas condiciones cambian. Y lo que es importante es cómo yo vivo momento a momento. Si yo vivo pendiente de rechazar con una mente aversiva, con una mente cruel, odiosa, aún hacia la enfermedad que tengo, adivinen hacia quién estoy siendo poco amable. Yo mismo. Porque toda enfermedad son células, son microorganismos que están rompiendo los preceptos. Lisa y llanamente. Cualquier enfermedad, cualquier bacteria o virus, está rompiendo el precepto porque se encarga de alimentarse de otro ser. Lo que me lleva al siguiente sutta, que quiero leerles, que habla del abuso y del enojo. Todos nos alimentamos de otro ser, ¿no? Naturalmente, solamente que vos no matás voluntariamente. Un gato, cuando mata, mata. ¿Segura? Entonces ahora les quiero leer uno que es del capítulo 7, Brahmana Samyutta, que se llama Abuso. Y ahora, ¿Abuso con B corta o la? abuso. No, abuso con B corta es amigo. Claro. En por Pali. eso. No, esto es abuso, de abusivo. Bueno. En una ocasión, el bienaventurado estaba viviendo en Rayagaja,
en el bosque de bambúes, en el santuario de las ardillas. El Brahmin Akosaka Bharadwaja el abusivo, se llamaba, escuchó lo siguiente. Dicen que el Brahmin Bharadwaja del clan ha ido desde la vida de la vida del hogar a la vida sin hogar bajo la Zeta Gotama. Este Akosaka, el abusivo, menciona esto porque su hermano mayor lo ha ido a ver al Buda, lo insultó y el Buda le hace una declaración y queda tan sorprendido que decide tomar los preceptos y se transforma en un arahant, los votos de monje. Entonces ahora viene el hermano menor, el hermano del medio, es este, ¿sí? Después está el hermano menor, y después hay otro hermano, y después pasa un montón, los primos vienen todos a buscarlo a Buda y todos terminan siendo monjes. Pero estaba muy enojado este. Enojado y disgustado, se aproximó al bienaventurado y con palabras abusivas, viles y rudas, le habló. Cuando terminó de hablar, el bienaventurado le dice a él, o sea, piensen que alguien viene y los insulta de arriba abajo, los agrede de la manera más, le toca todos los botones, por decirlo de alguna manera. Entonces el Buda lo miró y le dice, ¿qué pensás, Brahmin? Tus amigos, tus colegas, tus compañeros de clan, tus parientes, como visitantes, digamos, ¿vienen a tu casa? Imagínense, vos lo insultaste y el tipo te mira y te hace esta pregunta. ¿Te visitan tus parientes y tus colegas? A veces me vienen a visitar, maestro Gotama. ¿Les ofreces a ellos comida o algo para tomar o algún snack? A veces les ofrezco, maestro Gotama, eso. Pero si ellos no aceptan de vos, ¿a quién le pertenece la comida? Si no aceptan de vos la comida que vos les ofreces, ¿de quién es la comida? Vos le ofreces comida a tu pariente y tu pariente no la quiere. ¿A quién le pertenece? Si ellos no aceptan la comida que yo les ofrezco, entonces la comida todavía me pertenece. De la misma manera, Brahmin, nosotros, que no abusamos a ninguno, que no insultamos a ninguno, que no apuramos a ninguno, a nadie, rechazamos de aceptar de vos todo estas palabras abusivas, estos insultos que has soltado sobre nosotros. Todos estos insultos, todas estas palabras te pertenecen a vos, son tuyas y todavía te pertenecen a vos. Eso es lo que le dice el Buda, ¿no? Brahmin, uno que abusa es alguien que se abusa a sí mismo. Alguien que molesta a alguien se molesta a sí mismo. Alguien que levanta su ira sobre el otro, la levanta sobre sí mismo. Él es dicho que toma parte de la comida y que entra en el cambio, ¿sí? en el intercambio de insultos. O sea, toma la comida, toma el insulto. El que entra en el intercambio de insultos es que aceptaste la comida. Está dando un símil de aceptar la comida. Vos aceptás la comida, entonces entras en el intercambio. ¿Sí? Cuando vos aceptás el insulto y contestás, estás en el intercambio. Pero, si no lo aceptás, todavía las palabras siguientes te pertenecen a vos, Brahmin, te pertenecen a vos. Entonces, el Brahmin le dice,
el rey y sus ministros entienden que el Asceta Gotama es un Arahant. Sin embargo, el Asceta Gotama todavía está enojado. Entonces el Buda dice, ¿cómo puede surgir la ira en alguien que ha abandonado la ira? En aquel que está amansado por el correcto vivir, en uno que está liberado por el conocimiento perfecto, en el que está estable y que habita en la paz. Uno que responde con enojo a un hombre enojado, entonces lo que va a hacer es que las cosas sean peor para sí mismo. No contestarle de manera enojada a alguien con enojo, uno gana una batalla muy difícil de ganar. Ese practica por el bien de los dos. Él es el dueño él es dueño de sí mismo, y el otro cuando él es dueño, y cuando notando que su enemigo está enojado, él atentamente mantiene la paz. Cuando él logra esto, los cura a los dos. Y él y el otro lo pueden considerar a él, al que mantiene la paz, las personas lo pueden considerar como un tonto. Pero esas personas que lo consideran un tonto son poco avesadas en el Dhamma. Entonces, cuando alguien no contesta un insulto y se mantiene tranquilo, puede ser visto por alguien que se deja abusar. Sin embargo, lo que uno no está haciendo, ¿qué es? Agregando olas. De afuera se puede interpretar eso. Este Brahmin va como desafiante al Buda. Claro, sí, lo va a insultar directamente. Lo va a insultar directamente. Entonces, de afuera, lo que se ve de afuera puede ser eso. Pero ¿qué pasa en la mente? Si alguien viene hablándoles de mala manera, ustedes contestan de mala manera, hay dos personas enojadas. ¿Quieren estar en el mismo estado que está el otro? Si yo me engancho con no, yo no tengo por qué soportar a una persona así, me empiezo a poner igual que el otro. Y ya estás haciendo lo que no querés supuestamente soportar. Cuando esto fue dicho, el Brahmin Akosaka Bharadwaja le dijo al bienaventurado: magnífico maestro Gotama, voy por refugio al maestro Gotama y por el Dhamma y por el bhikkhu de la ser un bhikkhu de la sangha. ¿Puedo recibir para ir a la vida sin hogar bajo el maestro Gotama? Entonces el Brahmin Bharadwaja recibió la ordenación del bienaventurado, y poco después de haber recibido la ordenación se transformó en uno de los arahants. ¿Sí? Entonces, les hablo del enojo, ¿por qué? Porque noviembre es un mes político. Noviembre es un mes político. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que los medios, la gente se pone muy nerviosa porque se juegan muchas cosas que tienen que ver supuestamente con los próximos 4 años, y donde se juega el bienestar de la gente y las responsabilidades y un montón de cosas. Recuerden que si uno quiere tener un mundo mejor, saben por dónde empezar, ¿no? Y por dónde terminar también. Volvemos a la pregunta: ¿qué es el todo? Esto. ¿Cómo está la mente? La pregunta que te hice hoy. ¿Cómo está la mente? ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren ver paz en el mundo, llévenlo ustedes. Quieren ver bondad en el mundo, llévenlo ustedes. Quieren ver amor benevolente en el mundo, llévenlo ustedes. No andenle pidiendo a los demás lo que ustedes no ofrecen. ¿Sí? La mayor generosidad es no retribuir un insulto.
¿Fácil? No. ¿Simple? Sí. Es simple, pero no es fácil. ¿Sí? Entonces, si antes les hablé de los deseos sensuales, ahora les estoy hablando de la aversión. Tengan cuidado. Presten atención. No se enganchen en conversaciones tontas. Lo mismo que logramos a medias en este retiro, lo del tema de hablar, porque se habló un montón, pero muchas conversaciones tuvieron que ver con el Dhamma. Y eso a mí me puso muy contento porque hablamos de muchas cosas y surgieron preguntas fuera del espacio de la charla del Dhamma que fueron muy importantes, que ayudaron a la práctica. Entonces a mí esa charla me interesa. Y también a veces hablamos de más. Pero no importa, así se va aprendiendo. Uno no aprende de un día para el otro y con un rebenque en la cabeza. ¿Sí? Uno va aprendiendo a descubrir que no se trata de no hablar y tampoco se trata de hablar. Se trata de cómo tengo la mente cuando no hablo, cómo tengo la mente cuando hablo. Estar en silencio con una mente llena de rencor y de odio no sirve para nada. No hablas, pero lo exudás por todos lados. ¿Sí? Y una persona que por ahí conversa, pero conversa con una mente tranquila y amable, aunque puede estar hablando de algo que mucho sentido no tiene, pero está irradiando algo. ¿Sí? Y viceversa. Una persona que por ahí habla y no se da cuenta que ya está con la mente apretada por algún obstáculo, y una persona que silenciosamente lo irradia. En vez de contestarle y seguir la conversación, lo irradia. Un trabajo que yo me he encargado de hacer los últimos años en la escuela de mis chicos con algunos padres, que hablan con mucha bronca, y no les contesto. Los escucho, los empiezo a irradiar y en un momento se callan. Porque no tengo nada que hablar, no conozco la situación, pero uno cuando alguien le habla con esa insatisfacción tan fuerte, uno a veces o quiere ayudar, o empieza a hacer filosofía de ciudad, ¿sí? Porque tal persona es agresiva, y como está la sociedad, chao, ya estamos. ¿Ya está? Sí, porque el portero de mi casa, ni hablar, el vecino de allá donde yo vivo, son todos iguales. ahí está. ¿Y qué hacemos con eso? ¿A quién Que estamos? no hablen los administradores. Ni hablar. Yo tengo uno. ¿Entienden eso? Entonces fíjense, ¿para qué me voy a enganchar en una conversación como esta, sin sentido? ¿Para qué te voy a contestar sobre eso? ¿Ah? ¿Qué sentido? ¿Qué querés resolver? O lo que vos querés es descargar enojo, que no lo descargas porque el enojo se descarga abandonándolo en la mente, no se descarga ni siquiera pegando. ¿Me entienden? Bien, me alegro. Entonces voy a ir ahora con el último. Si tienen preguntas, hagan, ¿eh? Bueno, y este es de... también del Samyutta Nikaya, creo que es el número 1, sí, del capítulo 1, sí, de Vata Samyutta. Este habla de la generosidad, ¿sí? Y el sutta en cuestión se titula Avaricia, ¿sí? Avaricia. En una ocasión, el bienaventurado estaba viviendo en Savatthi, en el parque de Jeta, en el bosque de Jeta, en el parque de Anathapindika. Entonces, cuando era la noche ya avanzada, un número de devas que pertenecían a el lugar de Satulapa, de gran belleza, de belleza superlativa, gracias, iluminaron todo el bosque de Jeta y se acercaron al bienaventurado. De todos los devas, en este caso son devas del Tawatimsa, del segundo reino, que les contaba que es como el equivalente al Valhalla, al Olimpo. Cuando se acercan al Buda, en este capítulo hay un montón, todos los devas irradian tanta luz que iluminan toda la zona, porque sus cuerpos irradian luz. Estos
devas en particular, los que son del Satulapa, del lugar de Satulapa, fueron en otra vida 700 marinos y estaban cruzando el océano y los agarró una tormenta muy fuerte que les iba a destrozar los barcos. Entonces estaban todos muy nerviosos y empezaron como a rezarle a los dioses, a esto y lo otro, y había uno solo que estaba muy tranquilo en el medio de la tormenta. Entonces se le acercaron, uno le preguntó, pero ¿cómo puede ser que nos estamos por morir en el medio de la tormenta y vos estás tan tranquilo? Lo que pasa es que yo tomé el triple refugio en el Buda, en la Sangha y en el Dhamma, y estoy muy tranquilo con eso. No estoy seguro si no era un sotapán, no me puedo acordar, y eso me trajo tranquilidad, me trae tranquilidad. Entonces, dado que los rezos que hacían todos no les traía tranquilidad, él les pide, digamos, cada uno le pide, los 700, que dar el paso, digamos, de el refugio en el Buda, en el Dhamma y en la Sangha. Entonces los separa en grupos de 100 y les concede el refugio, digamos, cada uno le va concediendo el refugio. Y los barcos se destruyen y se ahogan todos, se mueren, y debido al mérito de haber tomado refugio, renacen en el Tawatimsa. Y este marino es como el líder del grupo, que son estos que aparecen, ¿no? Y que ahora le dicen, se encuentran con esto. Entonces estos devas se acercaron y le prestan homenaje al bienaventurado y se quedan a un lado. Entonces un deva, estando a un lado de él, recita el siguiente verso en presencia del bienaventurado: a través de la avaricia y la negligencia, un regalo o una donación no es ofrecida. Uno que sabe, deseando mérito, seguramente debería dar el regalo o la donación. Entonces otro deva recita estos versos en presencia del bienaventurado, porque en general lo que pasa es que los devas se van a encontrar en los suttas, los devas o Brahma vienen y dicen un poema así, de mucha sabiduría, y entonces el bienaventurado le dice, bien. Entonces los devas se van, el bienaventurado me aprobó. O a veces, como va a ser el caso de el bienaventurado les contesta con otro, o les dice, bueno, ahora que ustedes hablaron, ahora escuchen lo que yo les voy a decir. Aquel, fíjense lo que dice este deva, aquel a quien la miseria le da temor cuando él no da, es exactamente el mismo peligro que recibe el avaro. O sea, lo que teme el avaro, que es quedarse sin lo que fuera, es lo que recibe. Lo mismo que hablábamos antes del enojo. El hambre y la sed es lo que el miserable teme y que aflige al tonto en este mundo y en el que viene. Por lo tanto, habiendo removido la avaricia, el conquistador de las manchas debe dar un regalo. Los hechos de mérito son el soporte para los seres vivientes. Cuando ellos se levantan, se surge en otro mundo. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice este deva, ¿no? Entonces, que lo mismo que pasa con el enojado. El enojado, de fondo, está actuando avaramente. Porque se enoja porque su opinión no es aceptada, no logro lo que quiero, yo quiero. Entonces ven cómo la generosidad es, toma, el amor benevolente no es mío, no es tuyo. Hay de sobra. Otro deva le dice los siguientes versos: ellos no mueren entre los muertos, quienes, como amigos viajantes en el camino, como compañeros de viaje en el camino, proveen sin embargo, aunque sea un poquito. Esto es un principio antiguo.
¿sí? Vieron que esto es un principio antiguo que tienen casi todas las culturas del mundo. A los viajantes, a los que viajan, siempre se los recibe. ¿Sí? Por ejemplo, en la cultura nórdica medieval, el peor insulto era a alguien que te pedía asilo, digamos, por una noche, negárselo. O sea, la avaricia era lo peor, por ejemplo, en el mundo nórdico, que podía haber. Nada era peor que la persona avara. Entonces, cuando vos pasabas por algún lugar, y fíjense, en el frío, tiene un sentido. Claro. Si vos la noche dura 9 meses, alguien viene muerto de frío, vos no le abrís la puerta para darle un poco de sopa, algo que duerma, aunque sea ahí, ¿sí? Interesante. Algunos proveen lo poco que tienen. Otros, que son ricos y abundantes, no les gusta dar. Una ofrenda dada por alguien que tiene poco es valiosa 1000 veces en su valor. Es decir, vale 1000 veces su valor. Otro deva recita lo siguiente: el malo no emula al bueno. Quien da lo que es difícil de dar, y hace actos que son difíciles de hacer, el dhamma del bueno es difícil de seguir. Por lo tanto, hay una destinación después de la muerte que es diferente para el bueno que para el malo. El malo va al infierno, el bueno está asociado al cielo. ¿Sí? Pero fíjense, cada uno tiene su característica, ¿sí? Lo que está diciendo es que, de verdad, la generosidad es algo que uno la pierde de vista. Sí. La pierde de vista muchas veces. Uno va por la calle, alguien le pide plata, no le des porque, y uno empieza a hacer cosas, dale. ¿Cuál es el problema? No, porque se lo va a gastar, eso ya no es un problema tuyo. Totalmente. Es un problema de él. No, yo le estoy alimentando, vos no le estás alimentando nada. Vos le estás dando algo que el otro va a utilizar creyendo que eso es un problema, una decisión del otro. Hay alguien que necesita ayuda, una señora que necesita cargar algo, ayúdale. Hay una persona enferma que necesita algo, dale una mano. Te vas a sentir mejor. Vos te vas a sentir mejor. Todos se sienten mejor. Bien. ¿Entienden? O sea, es donar dinero, es donar cuerpo, ¿sí? Donar afecto, sobra. Y ahí donde uno se comporta como un dios. ¿Entienden? Es una de las causas. La generosidad es una de las causas para renacer en los Pero también de vuelta, ¿no? devalocas. ¿Desde qué estado de la mente uno lo hace? Bueno, Porque uno puede dar como está muy bien. Esa es una. la bula papal. Está bien, sí, pero estás dando. Vos lo ves como una forma de poner a crédito para un futuro renacimiento, hacelo. Pero estás dando. Es preferible eso porque en algún lugar te estás desprendiendo de algo. Tomá, ¿cuál es el problema? Vos lo hacés con la determinación de renacer como Dios. Bueno, ok, está bien, pero estás dando algo. El mayor acto de donación es el que menciona el Buda, que dice que la persona que dona, porque en el mismo acto de donar hay desarrollo mental y cultivo, esa es la mayor donación que uno puede hacer. Sentarte a meditar es la mayor donación que vos podés hacer. ¿Por qué? Porque la mente está bien, tiene bienestar, tiene amor benevolente, está abierta y vos estás llevando eso al mundo. Estás siendo muy generoso. Donde hay conflicto, vos no entrás. Hasta inclusive por ahí apaciguas.
Imagínense si eso fuera posible en una guerra. Que alguien irradiara amor benevolente y la guerra terminara. Pero podemos evitar pequeñas guerras. Guerras entre familias que no tienen ningún sentido. Enemistades de años que no tienen ningún sentido. Que pasan esencialmente por no aceptar a los demás como son. Y por no aceptarse uno lo que siente. Y actuar siempre detrás, de vuelta, del deseo sensual, lo que yo quiero. Lo que yo quiero es lo correcto, porque las cosas se hacen así y de ninguna otra manera. Y vos si lo hacés de la otra manera es porque me querés lastimar. ¿Por qué? ¿Y vos no? Y eso es la opinión personal, que nula y tapa el hecho en sí. Entonces, ocupémonos de los actos que hacemos, no de las personas. Si uno se ocupa del acto y lo hace con amor, eso es bueno para mí y es bueno para el otro. Va a hacer que hable de manera amorosa, va a hacer que lo que le diga sea con la mejor intención. Y si la otra persona te dice, yo no te pedí tu opinión, uno se lo traga. Y dice, discúlpame, tenés razón. Y no se lo toma personal, simplemente que la persona puede no desear escuchar tu opinión. Y simplemente te pide que estés ahí. Mira, estate ahí, calladito. Bueno. Es donde viene el hablar por hablar, el dar la opinión como si uno tuviera la verdad. No. Entonces, otro Deva le dice al bienaventurado, ¿cuál de nosotros bienaventurado, ha hablado bien? Todos hablaron bien de alguna manera. Pero ahora escúchenme a mí. Si uno practica el Dhamma, no sé qué es la palabra gleaning. Gleaning. No sé, porque acá a veces lo traducen con un inglés un poco elevado. Aunque sostenga por el gleaning, que no sé qué es, si uno... ¿Quieres que lo busquemos? No. Si uno mantiene a la propia esposa y si uno da lo poco que tiene, cientos de miles de ofrendas, entonces, aún aquellos que hacen 1000 sacrificios no son ni siquiera una fracción de la ofrenda que éste ha dado. Entonces, para traducirlo un poco, porque me sale muy complejo. La persona que practica el Dhamma y que da con una mente abierta, que da con una mente amorosa, que tiene que soportar una familia, digamos, que tiene que sostener una familia, no soportar, sino sostener una familia. Me van a matar. Bien, que tiene que sostener una familia, esa persona, y aún así da, esa persona, lo que da, vale cientos de miles más veces que aquella persona que hace sacrificios. En este sentido, hablaba específicamente de los brahmines que hacían los sacrificios rituales. ¿Sí? Entonces, otro Deva se dirige al bienaventurado de la siguiente manera. ¿Por qué aquellos que hacen el sacrificio vasto y grande no comparten el valor de el que es recto, del regalo del recto? ¿Sí? O sea, el regalo de aquel que sigue el Dhamma. ¿Por qué cientos de miles de ofrendas de aquellos que sacrifican, hacen miles de sacrificios, no son ni siquiera dignos de una fracción del regalo del uno que sigue el Dhamma? Entonces, el bienaventurado le responde: debido a que ellos dan mientras están asentados en un modo de vida incorrecto, porque están matando, habiendo masacrado y matado, causando pena, ellos ofrecen lloroso
con llanto, miedo y violencia, ellos no pueden compartir el valor del regalo de alguien que es recto, debido a lo que hacen, ¿sí? Eso es porque cientos de miles de ofrendas de aquellos que hacen sacrificios no valen ni siquiera una fracción de aquel que lleva una vida recta, ¿sí? De aquel que lo hace con una mente abierta, ¿sí? Entonces, ¿Cómo sería la idea general entonces del último? la idea es esta, la idea es que la persona que da desde el Dhamma, Sí. desde una mente que sabe que eso es desarrollo mental, que tiene una mente pacífica, que tiene una mente amable antes de hacer la ofrenda, durante la ofrenda y después de la ofrenda, esa ofrenda vale muchísimo. Bueno, Porque la mente en todos esos momentos estaba amorosa, bueno. ¿sí? Y volvemos siempre a lo mismo, ¿sí? La ofrenda no es solo dinero, No. ¿está bien? La ofrenda no es solo dinero. Sí. Si yo me siento a meditar con mala cara, pretendiendo que la meditación sea lo que yo quiero, y a los 10 minutos estoy enojado, porque la meditación no es como yo quiero o a la hora, tengo que preguntarme si yo me estoy sentando con generosidad, o si lo que estoy buscando es una aspirina para calmarme los nervios. No es así. La meditación es lo que va a exponer tu estado mental y te da la oportunidad para no reaccionar a lo que sueles reaccionar. Bienvenido. Bienvenido que tenés esa chance. Bienvenido que te estás dando esa chance, porque vos decidiste sentarte a meditar. Vos te estás dando ese lugar. Está buenísimo. Entonces, los preceptos, la generosidad, la meditación y finalmente llegamos a la parte de la sabiduría, ¿sí? Sí. Que es lo que estuvimos hablando estos días que han pasado. Hablar de la sabiduría, que es un cambio de perspectiva en la vida, empezar a ver las cosas desde otra perspectiva, dejar de ver la vida desde yo, mío, mi yo, y darme cuenta que si las condiciones de la vida, que la vida es acción y no cosa, acción tras acción tras acción tras acción, y no cosa, sustantivo, 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 no es eso. O sea, ir de a poquito desprendiéndose de esa visión de que lo que existe es alguien que es igual siempre, y no que es una persona que frente a determinadas condiciones puede actuar parecido. Entonces eso me va a dar a mí la suficiente claridad para poder ver en mi vida cotidiana, que es la única vida que hay, porque no hay vida no cotidiana, poder ver cómo actúo desde la intención mental hacia el hablar y hacia la actitud corporal. Cómo actúo, en vez de cómo reacciono. Bien, ¿tienen preguntas? Ahora es el momento. Tengo una que me quedó de cuando a medida que ibas leyendo, cuando mencionaste los devas. En otras charlas de estos días lo mencionaste, pero lo mencionaste y yo no lo retuve. Y después lo pregunté. ¿Por qué? Y habías dicho, ¿por qué es que los devas brillan mucho, tienen mucha luz? Pues sus cuerpos son diferentes. Lo conectaste con algo de lo calórico. Claro, ¿Cómo era? debido al mérito, Sí, ¿sí? Que es lo que ocurre también con los yanas. sí, Cuando vos estás en yana o en un estado mental elevado, no necesariamente un yana, sí. las formaciones que hay, que se forman, que se están produciendo, tiende a lo lumínico. ¿Sí? Te recomiendo que leas, claro, te recomiendo que leas el 135, Sí. el Majjhima Nikaya, que es
el pequeño sermón sobre el Kama, Sí, donde te va diciendo por qué una persona supuestamente nace fea. claro, sí, me acuerdo. Sí, sí. Me Porque acuerdo se del- enojó, del porque texto. se enojaba mucho. Sí, Y es verdad, cuando uno está enojado está feo. sí. Entonces Bueno, dando diferentes razones, y eso tiene que ver con lo que puede ver un Buda. En este caso, fíjate cómo te sentís vos cuando estás en un yana. sí, no, no. Una sensación de elevado, de liviano, de luminoso. ¿Qué sensaciones hay en la mente? Sí. Ok, ¿Sí? sí, gracias. Entonces esos estados mentales, esas intenciones, tienen fruto. Ahora y en el futuro. A mí me ha quedado una duda, pero que no es del todo de la charla de hoy, Ah, ¿no? No, estaba pensando en lo que vos hablabas de Mara, el tentador, ¿no? Que todo él tiene miedo por los brahmanes, por los humanos, etcétera, ¿no? Entonces yo pensaba en los seres de otros, o sea, de ese mismo plano o de otros planos. Todos esos seres interactúan con los seres, con nosotros, pueden o no, Ujú. pueden o no. Interactúan si quieren. Ujú. Sí, Igual siempre depende de la persona particular, o Es- puede intervenir. sí, 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 todo depende, digamos, tanto uno interactuar con ellos como desde otros planos interactuar con nosotros. Sí, en líneas generales, a veces los devas o los brahmas se sienten muy atraídos por lugares o personas que irradian mucha cualquiera de los Brahma Viharas, porque se percibe como luz y no solamente es eh, luz de 1 metro, es infinita, no está definido como está definido el mundo material. Entonces cuando uno irradia, irradia hasta el infinito, por eso se llama la inconmensurable liberación de la mente, los Brahma Viharas. Porque son inconmensurables, no tienen medida, no se puede medir. Entonces así en este, no sé cómo llamarlo, en el Dharma, en esta exposición de los planos, dioses y que yo, no existe nada parecido a los ángeles ¿Qué? que se Sí, sí, ocupan. sí, digamos, los ángeles son otra forma de ver o de representar alguno de estos planos. ¿Viste? Los cristianos también tienen Sí, por eso. categorías, Siete cielos. sí, 7 cielos, que son categorías, ¿viste? Eh, y son otra manera de verlos, es otra manera de ver ese tipo de seres. Los dioses que hablábamos antes, Claro. del Olimpo. Son otra categoría, diferentes, que también están descritos con tamaños, que tienen determinados poderes y demás. Pero, o sea, para el cristianismo, los seres humanos estamos acompañados por seres celestiales que Sí, nos acompañan, digamos, ¿no? sí, Para eso puede ser o puede no ser. Porque estamos solitos en medio de todo el universo. Sí, esos seres también están solos en todo el universo. Lo mismo que los dioses. Exacto. ¿Cómo? Lo mismo que los dioses. Ah, Son seres potentes, seres que viven mucho, pero que también están sujetos a desaparecer, a la muerte, eventualmente. y la soledad. La soledad es una opinión. La soledad es una opinión.
Y por ende, cuando uno describe la soledad como tal, lo que está haciendo es yo, mío y yo. La soledad no existe en términos de qué. ¿Qué significa la soledad? ¿Qué es sentirse solo? Lo que Está uno... identificado. ¿Eh? Está identificado. ¿Con qué? Claro, eso, yo, mío, ¿Pero con qué sentimiento? la dualidad. Con la falta de otra persona. ¿Con la tristeza? ¿Sí? ¿Con qué más? La versión. ¿También? ¿Con qué más? Con el deseo sensual de querer Abs- estar acompañado. No solo eso, sino que además con la sensación de ser destratado por el mundo. Es una victimización. La victimización es uno de los obstáculos más duros para una persona. Más duros de soltar. Sí, porque la identificación es muy fuerte. Muy fuerte. Es un estado mental muy duro. Porque es yo contra el mundo. Y lo que el mundo me hizo. Hay un orgullo desmedido en la victimización. Sobre el lado negativo, ¿no? O sea, en vez de ser yo el mejor, soy el peor, el maltrato, y es un orgullo fortísimo. Es muy poderoso. Muy poderoso la victimización. Es algo que hay que tener mucho cuidado. En líneas generales, en los entrenamientos así, la victimización es una de las cosas más que hay que tener más paciencia con las personas, porque rápidamente caen en el lugar de me estafaron, me robaron, me maltrataron, y no se dan cuenta de lo que ellos hacen cuando ellos hablan, cuando critican, cuando juzgan. ¿Qué estás haciendo? Y después me siento solo. Seguro, porque una persona que tiene opiniones tan fuertes se siente sola, se vive separando de lo que siente. Suele ser personas con mucho miedo a ser lastimadas. Entonces, la sensación de separación es muy fuerte. Entonces, sí, estamos solos. Eso no significa soledad. Estamos solos. Nuestro karma es lo que vamos a desarrollar nosotros. Tenemos que hacernos responsables. Pero la soledad está bueno para los poetas. Pero después, y si uno está acá, el retiro es estar en soledad. ¿Te sentiste mal? ¿Yo? No. La soledad entonces es, cuando es deseada y buscada con una mente abierta, es algo muy agradable. Y estar en sociedad también. Me pasa que está cultivada mucho la idea de, o al menos lo veo yo así, del éxito ligado a estar con otra persona o, Por supuesto. O de tener muchos amigos. O Por supuesto. etcétera. Claro, claro, seguro. Y si eso no está, Seguro, hay una sensación de fracaso. sí. Totalmente, pero eso son ideas. No, no vidas, no la realidad viva. La realidad viva es que una persona puede estar sola, vivir sola y sentirse muy bien. Y otra persona puede estar en familia con 5 hijos y vivir muy cansado y muy bien. Esto queda grabado. ¿Entendés? Claro, sí, es que son así, son diferentes cosas. Y, digamos, y el que vive solo por ahí trabaja mucho, hace muchas cosas y también está acá, pero ¿me entendés? No es eso. No termina pasando cómo se termina manifestando cómo vivimos. En el sentido de que yo puedo tener familia, o sea, no vas a ser feliz si no tenés familia. ¿Por qué? No vas a ser feliz si no tenés familia. ¿Por qué? Todo eso tiene una cosa en común: no hacerse responsable de las decisiones. Nada más que eso. Entonces te tiro una ley, una máxima: tenés que estar en familia. No tomes decisiones, hacé eso. Es para asegurarte que estés feliz. No estés en familia, disfrutá de la vida. Y no, los caminos que uno tome, en familia, no en familia, lo que fuera, traen. La vida tiene dificultades. El asunto es cómo está la mente. Claro. No importa en qué condición social, divorciado, casado o soltero, lo que diga el documento, ¿sí? No importa eso. Perfecto. Claro, lo importante es cómo está uno. Y sí, Claro, bueno, pero sí.
De ahí donde uno viene a hacer cosas peligrosas, que están ligadas al deseo sensual. Claro. Y eso es muy peligroso, porque lo hago para ganar renombre, lo hago para ganar vistosidad. ¿Cuántos vistos tengo hoy? Y eso es muy peligroso, porque estoy desentendiéndome de la responsabilidad de cómo quiero vivir en la mente. ¿Cómo está mi mente cuando vivo? Yo no puedo vivir sin la mente. Si no sabéis la cantidad de bancos, deposite su mente. Deposite su mente, que se la devolvemos cuando la extrañe. ¿Entendés? Y te la damos con intereses. Te llevas una mente y media. No, por favor, me llevo medio. ¿Sí? O te vaciamos la mente. Pero eso no es posible. Hay una serie que se les recomiendo que la vean, que se llama Altered Carbon. Carbón alterado. Sí. Muy bueno. La primera temporada, la segunda no. El libro. Sí, que es la humanidad en un estado tan avanzado que logran que la conciencia entre en un chip y pasarla a otro cuerpo. Y morís cuando te rompen el chip. Y la muerte, en teoría real, es cuando el chip lo rompe, donde esa conciencia, memoria, y vos, una cosa interesante, porque tiene mucho de esto, se las recomiendo porque está muy buena la primera temporada. Hay un mercado bajo de los chips, digamos, hay toda una cosa que es fantástica, y los ricos que viven 500 años, 1000 años, y que se van volviendo cada vez más corruptos mentalmente, digamos, ¿no? Se clonan a sí mismos, o sea, quiero mantener el mismo cuerpo, no, esta vida quiero ser una mujer, no, esta vida quiero ser un hombre, o sea, bueno, ¿no? Siguen teniendo los mismos miedos y cosas de una vida a la otra. En ese sentido es interesante. Se las recomiendo, tiene 10 capítulos, es muy interesante desde donde está vista, ¿no? Y donde está todo esto también, quién es exitoso, quién no es exitoso, de qué se trata el éxito. No, por lo que aprendemos acá, de una mente tranquila y Claro, abierta. seguro. Pero bueno, no es lo que nos Por supuesto, dicen, o y lo no. que aprendemos, o lo que cultivamos Y no, pero bueno, en espacios de no como estos. estoy de acuerdo, pero bueno, ahí es donde uno tiene que plantearse seriamente si se va a reír o no de todas esas cosas. Claro. Si uno se va a reír de todas esas cosas, va a estar muy feliz. Si uno se empieza a tomar en serio algo que a uno le hace mal, y la vas a pasar horrible. Claro. Yo tiendo a pensar que uno la pasa mal porque rompió los preceptos en el pasado y que por ende En parte tenés razón. uno sufre el presente por haber roto los preceptos en el pasado. En parte tenés razón. Y en el presente también uno lo rompe. Bueno, Yo por lo menos lo rompo. sí, también, yo también, pero digo, antes de estar conscientes de que había preceptos a Sí, romper. seguro. Sí. El cuerpo que tenemos es. El cuerpo que Claro. Ya, El cuerpo que tenemos es somos herederos de nuestro karma. El cuerpo es la representación de eso. Sí, por eso los preceptos no son un chiste, aunque se les escape una mala palabra. claro. En ese momento la mente está así, ¿eh? Claro, pero no sirve de nada pensar en, bueno, yo tengo este presente porque rompí los preceptos. Si podés cambiar el pasado, me invitás No. a tus clases y voy. Todavía no. Lo único que vos te podés ocupar es de la sensación presente. En soltar. Si vos te seguís culpando y seguís reaccionando a eso con aversión, Ujú. ¿qué estás haciendo? Cometiendo el error ¿cuántas veces? Claro. 2. Lo que hicimos en el pasado va a tener fruto en el presente o en el futuro. Ujú. Nada más. No importa, no hay que engancharse con ese tipo de cosas. Claro, Por eso lo del karma tiene que ser bien entendido. Uno no puede andar viviendo con miedo. claro. Es muy importante. Uno tiene que vivir, por eso la generosidad es lo contrario al miedo. Ujú. Vos sos generoso, vas a estar tranquilo, vas a estar feliz. Sí. Sí, No sin dificultades. No sin dificultades, ¿sí? Pero vas a tener la mente lo suficientemente elevada y si cultivas la meditación y cuidas los preceptos, para cuando venga esa situación no identificarte. ujú. Porque la mente está trabajada.
¿Entienden lo que les quiero decir? Está desarrollada. La meditación que se llama meditación es bhavana, desarrollo mental. ¿Entienden? El desarrollo mental es esto, la mente se vuelve fuerte, no poderosa. Fuerte, es fuerza, tiene fortaleza, estabilidad, compostura, es magnánima, como le dicen, abierta. Es una mente difícil de tirar abajo. Por ideas absurdas, por emociones absurdas, porque entiende lo que es sano y entiende lo que no es sano y no va a negociar eso. Y se van a ir dando cuenta, luego de este retiro, todos, se van a ir dando cuenta cuánto vale un pequeño disgusto. Van a empezar a sentir esos pequeños disgustos en el cuerpo. Si están atentos y ustedes tienen un pequeño intercambio, mínimo, con una persona, de una opinión un poquito dura, en una forma que ni siquiera llega a los insultos, pero que la mente reaccionó aversivamente, chequéense después, van a ver que en algún momento tienen un cansancio muy particular, ese es el enojo. Se van a dar cuenta cómo todos los obstáculos mentales son agotadores. Y si se discutieron con alguien, a la noche van a llegar como si se hubieran... Porque cada vez está más sensible la mente. Y cada vez más ve el estado malsano. Y es muy importante que ustedes no sigan con hábitos viejos. No traten de hacer lo que les hace mal. Sean atentos. Esto otra vez no. No importa que quieras. No te hace bien. Y si lo cometes, y bueno, a sufrir. ¿Qué va a hacer? A saltar a la sartén de vuelta. Con el aceite hirviendo. ¿Sí? Pero estén atentos, traten de observar que si la mente tiende a la tranquilidad, no vuelvan a buscar, no traten de pensar, no hagan filosofía con la mente, ¿sí? No empiecen a justificar porque a mí, lo que pasa. No, papancha no. Papancha es una de las cosas más peligrosas que tienen los seres humanos. Es que eso la mente va sola ahí, ¿no? Claro. Y eso también es romper un precepto. No, hay cosas que no son romper los preceptos. Tener aversión en la mente no es romper un precepto. Preceptos son esos 8 preceptos. 5, 6, digamos, los laicos tenemos 6. Estos que leímos ahora, que son equiparables, digamos, a los monjes, es en el retiro. Si vos tenés aversión ante algo, por ahí vos no rompés el precepto, no hablas mal, pero en ese momento tu mente está en un estado malsano. Lo que vos tenés que reconocer es eso. Si de ese estado malsano vos actuás verbalmente e insultás, estás rompiendo un precepto. Actuás físicamente y le pegás al otro, le empujás, estás rompiendo un precepto. Pero es importante entonces reconocer cómo está la mente, porque la mente es la precursora de todo. Un deseo, una maldición. Eso también. Eso también hay que tener mucho cuidado. Porque son muy fuertes. Es muy fuerte el desear el mal, ¿viste? Es lo que los suttas que leímos. La persona que desea el mal, la persona que es avara, la persona que actúa de manera avara, que actúa de manera maliciosa, que maltrata verbalmente o que produce odio con la mente, se está haciendo daño, y mucho. Y va a sufrir ese estado mental porque eso da frutos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta que no debe ser una pavada, pero no la puedo darle la vueltita, ¿no? Vos me has dicho que cuando uno perdona, ¿no? La meditación no perdona, uno no perdona a la persona, sino perdona el hecho. Sí, el acto. El acto. Bueno, ahora, ¿qué responsabilidad tiene la persona? Uno, ¿qué responsabilidad tiene de haber hecho? Porque vos decís, bueno, se dio la configuración así, se produjo tal hecho, la culpa no es de las personas, sino, o sea, lo que hay que perdonar no son las personas, pero las personas tienen una responsabilidad. Totalmente, una decisión sobre eso, sí. Claro. La decisión es el acto. Cuando vos perdonás haber tomado una decisión basada en un estado mental malsano. Te identificaste con algo. Y esa identificación produjo un hecho que produjo dolor a vos y al otro. Sufrimiento. ¿Y entonces qué hay que perdonar? Lo que estás perdonando es el acto mental
de haber decidido una cosa que daña. ¿Y qué quiere decir que no perdono a la persona? Que no estoy perdonando a la persona, sino al hecho. Cuando vos perdonás al hecho, estás perdonando implícitamente a la persona. Lo que pasa es que cuando vos alivias el hecho y empezás a perdonarlo de verdad, que es el perdón que tiene amor, que tiene blandura, y lo perdonás, empieza a pasar algo con la persona, empieza a pasar algo con el vínculo con esa persona. Lo que está pasando es que tu mente está cambiando. Cuando tu mente cambia y se vuelve blanda, empezás a ver a esa persona con otros ojos. Porque ¿qué ves? Una persona que también contestó y actuó bajo los mismos cánones que vos. Si te contestó mal o te respondió o te contestó de forma fácil, ¿cómo estaba actuando? Como uno. Se estaba identificando con algo. El ejemplo que diste de Thich Nhat Hanh, Claro. ¿Cuál era? que él vio cómo mataban a sus amigos. Tiempo después él trabajó en el amor y recibió soldados norteamericanos. Y ellos se sentían tan queridos y amados y cuidados que se presentaban ante él llorando. ¿Entendés lo que te quiero decir? Estamos hablando de algo mayor. Porque no te lo estás tomando, lo que está sucediendo ahí. ¿Sabes por qué actúas así? Porque te lo tomas personal. Uno actúa así porque se lo toma personal. Tomarse las cosas personal es actuar de manera ignorante. Y eso es lo que perdono. Lo que vos perdonás es que no entendés. Por eso actúas de manera personal. Las personas que entienden, son sabias, no ven las cosas de manera personal. Sino que ven la situación en ese momento bajo ciertas condiciones que hacen que las personas actúen de esa manera. Entonces vos no juzgás a la persona. Entendés que la persona en ese momento está obstruida y produce cantidades infinitas de daño. Y esto es muy importante porque no te lo hace a vos, se lo hace a sí mismo y al que tiene adelante. Aun cuando te quiere hacer algo a vos. ¿Entendés? Aun cuando vos sentís que es contra vos, en realidad eso es... se lo está haciendo a sí mismo. Su mente es un infierno. Está con estados infernales de remordimiento, de odio, de crueldad, de avaricia, de codicia, todo eso junto. Una cosa detrás de la otra justificado. Justificado. Y eso lleva a producir mucho daño. Entonces lo que uno ve, ¿qué es lo que está perdonando? Ese acto. Ese estado, haber estado en ese Claro, a veces estar en ese acto es lo que te tenés que perdonar. ¿Cómo puedo estar en ese acto? Porque estaba identificado. ¿Con qué? Quiero, no quiero, yo soy eso. Ahí es. Me gusta, no me gusta, yo soy eso. Así de sencillo. Pero me la enganché un montón de veces. Bienvenido al reino humano. Así es. Es así. La idea de persona termina siendo fija. Esa persona es mala. Esa persona es buena. No, eso es una fantasía. Que como creemos en eso, también nos hacemos un montón de daño. Voy a darte un ejemplo. No voy a decir de quién. A mí me gusta una chica. ¿Sí? Y como me gusta la chica, esa chica es buena. Escribiste la película Yankee. ¿Entendés? O me gusta un chico, y como me gusta ese chico es bueno. No puede ser malo, porque a mí no me puede gustar lo malo. Pero ese chico, esa chica es un estafador, te está mintiendo. Maltrata a la gente. Te maltrata a vos. Sí, pero a mí me gusta, no puede ser malo. Hay una idea. Y lo que no estamos viendo son las acciones de esa persona. No la juzgás, pero te vas a relacionar con esa persona íntimamente. ¿Desde qué vínculo? Si sos un ser de mucha paciencia y tenés un amor genuino por esa persona, te vas a relacionar con esa persona y decir, mirá, no hagas eso. Y por ahí esa persona cambia y se da cuenta de lo que hace. Pero hay que tener una mente y tener ganas de eso. Si te vas a relacionar como maestro, quizás sea tu tarea.
mirá, no hagas eso. Y otra vez la persona dice, ¿viste que lo volviste a hacer? Y se lo decís 30 veces y lo vuelve a hacer. No hagas más eso. ¿No te das cuenta que sí, es verdad, pero no me doy cuenta cuando lo voy a hacer? Bueno, medita un ratito, vení. Hasta que te das cuenta. ¿Sabes que ahora me estoy dando cuenta? Y ahora me pasó la otra vez y no lo hice. ¿Viste? Ahí está, estás aprendiendo. Como padres, no hay otra. Como hermanos, hay elección, ¿viste? Como hijos, también no hay elección. Son los padres que tenemos. Son los padres que tenemos. Y hay que ser agradecidos, aún de los peores padres del mundo. A veces no se pueden perdonar esos vínculos, cuesta mucho. Los vínculos familiares son muy delicados porque hay muchas cosas entramadas, muchas cosas entramadas. Pero yo sí creo que si uno cultiva el amor benevolente y lo cultiva de verdad, esos vínculos llegan a un lugar sano. Quizás no de vínculo directo, de poder vincularte, porque no te podés vincular, pero comprendés que la otra persona actuó como pudo, a veces haciendo daño, pero como pudo, porque está muy limitado, no lo ve. No es con vos, es con todo el mundo. Lo que pasa es que uno tiende a pensar que uno puede ayudar a esas personas. Seguro que podés. Cuando vos ves el sufrimiento del otro. Seguro que podés. Seguro que podés, pero quizás no como vos pensás. Exacto. Porque uno piensa, bueno, voy a estar ahí, ¿sí? Al lado. Seguro. Tolerando no tolerando o irradiando, y en realidad tal vez ni siquiera puedes estar cerca de esa persona. Claro, por eso uno tiene que aprender, si por ahí no es el momento de estar con esa persona. Pero ahí entra el deseo sensual. Y la opinión, claro, el deseo sensual y la opinión de que no puede ser que a mí me guste una persona que no pueda. Sí, no. Claro. Una persona que no está bien, te está lastimando. Vos te estás lastimando querer estar con alguien que no puede estar con vos. Déjalo. Pero la obsesión es muy fuerte. Sí. Los celos son muy fuertes. Y el enojo que producen los celos y la obsesión es mucho. Los celos son algo que ya no se habla. Pero no te das una idea. No te das una idea cómo carcomen los celos entre hermanos, los celos entre padres e hijos, los celos de pareja. No te das una idea de lo que mastican los celos. La envidia. Tampoco se habla de la envidia. Hay juntos, ¿no? Celos y envidia. Por supuesto. La envidia, por eso la alegría que todo lo impregna es alegrarte por los éxitos del otro, por la prosperidad del otro. Es muy fuerte. Y hay que tener a veces mucho coraje para poder ver eso cuando surge en uno, porque la mayoría de la gente rápidamente justifica el disgusto. No, a mí esta persona me cae mal porque... No, está celoso. Está celoso. Uno también puede tener celos o envidia de algunas personas y de otras no. Por ahí alguien es re exitoso y uno está re contento. Seguro. Y hay otro que no sé cómo se combina con uno. Total. Pero ahí es donde viene el aprendizaje. Si está ese estado mental, déjalo ir. Los celos conducen a la ira. ¿Entendés? El miedo conduce a los celos, el celo conduce a la ira conduce al lado oscuro de la fuerza, lo dice el maestro Yoda. ¿El lado oscuro de la fuerza? ¿Sí? El miedo a perder lo que tengo conduce a los celos. ¿Qué hace, qué no hace? ¿A quién quiere más, a quién quiere menos? ¿Qué le dio, qué no le dio? ¿Qué ganaste vos, qué gané yo? Celos. ¿Cuánto valgo? Exacto, seguro. Eso conduce a la envidia. Mirá lo que tiene. Ojalá se le caiga un pie. ¿Viste? Este tipo de pensamientos muy violentos, muy virulentos. Porque después eso viene para uno, esa visión te vuelve. Eso conduce a la ira, al enojo, porque la mente está aversiva y rechazante de todo. Y eso conduce al lado oscuro, a la masa de sufrimiento. Porque fíjense que está todo justificado. Yo puedo sentirme mal porque estoy justificado. ¿Para qué? No justifiques eso, déjalo ir. Vos podés tener razón y seguir sintiéndote mal. ¿Para qué? Mi manera de justificar a las personas
que a veces se portan mal conmigo y la justifico es, bueno, yo también era así cuando tenía esa edad. Sí, eso es el sentimiento de superioridad, que viene a raíz del sentimiento de inferioridad previo. Yo me dejo pegar porque en realidad soy superior. No se trata de eso. No se trata de falsa modestia. Se trata de tener una honestidad muy clara como cómo está la mente de uno. Es muy difícil. La falsa modestia es el orgullo disfrazado, ¿eh? Yo entiendo que vos me hacés porque yo entiendo más. No, no es así. Ocupate de tu mente. ¿Qué te pasó? ¿Qué te surgió? ¿Bronca? Hacete cargo. Sos un ser humano. Y te vas a sentir el enojo hasta que seas un anagamin, donde el enojo se va. Mientras tanto te va a surgir irritación. Cada vez menos, ojalá. Y si vos trabajás con esa honestidad de ver cómo está tu mente, no te preocupes, no andes poniendo frases en el otro. Yo me acuerdo cuando yo era como vos. No. ¿Eso qué es? Sí, sí. Orgullo disfrazado. Sí, claro. ¿Entendés? Claro, No, acordate que vos ahora estás actuando igual que como está actuando él. Con una identificación, no importa de qué, no actúes así. Dejá ir eso. Porque ahí la mente no está siendo benévola, no está siendo compasiva, no está teniendo alegría y menos que menos está siendo ecuánime. Se está subiendo arriba de un pedestal y teniéndole lástima al otro. No sirve. Ok, No sirve. gracias, me encanta. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, compartamos mérito. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias, gente. Gracias. Muchas gracias a ustedes.